Vamos a buscar Efesios 5:22, mis hermanos. Efesios 5:22, vamos a estar leyendo hasta el 6:1 al 4. Y yo sé que todo esto se predicó, así que con calma, no se asuste. Dice Efesios 5:22 hasta el 6:1-4, en la página congregacional a 1205. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia de Cristo a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Algo que a todos nos cautiva, a aquellos que les gusta el deporte, o puede ser cualquier otra cosa, pero el deporte precisamente es la belleza de cuando se ve el equipo jugando como equipo. No sé si a usted le ha salido esos reels o videos cortos de jugadas en fútbol y ven cómo el balón pasa a media cancha, el de media cancha esquiva la defensa, la pasa al delantero, cuando el delantero patea ese balón y entra, todos celebran. Y a mí hasta se me paran los pelos a veces de las jugadas, las ponen en cámara lenta, no sé si les pasa a ustedes. No sé si les gusta mucho el deporte, pero no es que yo sea el más que le gusta, pero me gusta ver esa armonía en cómo un equipo trabaja. Pasa igualmente en el baloncesto. Esas movidas, esas jugadas, el centro coge rebote, pasa al balón, al que baja la bola, el que baja la bola busca la jugada, se la da al tirador, alguien defiende, tira, y cuando completan la jugada ahí y entra esa bola, todo el mundo celebra. Esa es la belleza del trabajo en equipo. De cuando cada integrante del equipo cumple la función para la cual fue puesto allí. Y yo, cuando era más chamaco, estuve en algunos equipos de baloncesto. Y algo de lo primero que me enseñaron es, tú tienes que saber cuál es tu posición cuando estás jugando. Si tú eres forward en inglés, no sé cómo se diría en español. Delantero se dice. Pues es tu posición. Tú vas a defender eso ahí abajo. Tú vas a permitir que nadie entre debajo de la pintura a coger rebote. Tú vas a sacar al que está ahí. Tú no eres el tirador. Y cuando jugamos en la calle, el problema es que eso no está. No hay reglas. Aparece el libro de los jueces. Cada cual hace lo que le da la gana. Y eso es un problema. Pero cuando estamos jugando una liga, un equipo, cada cual sabe lo que tiene que hacer y cada cual hace su trabajo. Y cuando cada cual hace su trabajo, el juego sale. El juego sale. Y yo sé que esto es una pobre ilustración comparado al diseño divino preparado por nuestro Creador para la familia. Pero nos ilustra algo de lo que es la familia. En la familia, cada integrante fue puesto por Dios con una responsabilidad particular.
según su diseño divino para que cumpla esos propósitos, y cumpliendo esos propósitos, entonces podemos reflejar el diseño y el propósito de Dios para la familia. Y no es para sorprendernos de ver cómo está la familia en Puerto Rico y en el mundo, porque hemos rechazado el diseño de Dios para la familia. Y mi propósito hoy no es entrar en cada uno de los aspectos particulares que ya se predicaron sobre la esposa, sobre el esposo, sobre los padres y sobre los hijos, pero sí tener una vista panorámica de lo que es una imagen de una familia cristiana. Por lo tanto, hoy veremos el diseño divino de la familia cristiana. Ese es el tema, para aquellos que toman notas. El diseño divino de la familia cristiana. Y veremos tres cosas, mis hermanos. El diseño divino de la esposa en la familia, el diseño divino del esposo en la familia y el diseño divino de la paternidad en la familia. Amén. Así que comenzamos en Efesios 5:22. Vaya conmigo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo en todo a sus maridos. Y lo primero que nos podemos preguntar, para no entrar en todo lo ya que se dijo, si quieres saber más sobre este pasaje particular, vaya a las predicaciones que el pastor Christian Howell habló sobre el diseño de la mujer o la esposa en la familia. Pero lo primero que me llama la atención es que Pablo comienza con la mujer. ¿No se dieron cuenta? Si dice que el hombre es cabeza, usualmente empezamos por la cabeza. Pero Pablo empieza con la mujer. Y yo me quedé meditando en esto, y cuando leemos el pasaje luego cita Génesis. Así que Pablo tiene en mente cuando está escribiendo esto el Génesis. Bien importante esto. Por lo tanto, yo creo que Pablo intencionalmente cita a la mujer o empieza con la esposa, a la familia, porque en Génesis cuando el pecado entra a la familia y por tanto al mundo y la transgresión cae y toda la humanidad cae, ¿por dónde entra? ¿A quién tentó a Satanás? La serpiente revirtió el diseño de Dios y en vez de ir al hombre fue ¿a dónde? A la mujer. Fue a la mujer. El tentador fue a revertir el orden creado por Dios y puso a la mujer en una posición de liderazgo, de decisión que no le correspondía a ella. Eso lo vemos en Génesis 3 y vemos todas las consecuencias. Vemos todas las consecuencias. Y a mí me recuerda esto, que Dios lo que está haciendo por medio del Evangelio es restaurando el orden caído. Por lo tanto, por donde comenzó la caída, comienza la restauración. Comienza la restauración. Y qué gran esperanza es eso para ustedes, mujeres esposas, porque Dios tiene un plan de su diseño de restauración hermosa para ustedes también. Hay libertad y esperanza para la condición caída de la mujer, como la del hombre, que vamos a ver también. Pero ¿qué dice exactamente el pasaje? Dice el pasaje que ellas deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y más que acciones, no es como que, más que algo externo, esto refiere a una actitud del corazón. Esposa que estás aquí, más que acciones, esto requiere a una actitud de sumisión que viene del corazón. Es una actitud de seguir o estar bajo el liderazgo de tu esposo. Es una sumisión voluntaria, práctica y consciente a la cual Dios te está llamando, esposa que estás aquí. Recuerden, estamos viendo el diseño divino de la familia. Comenzamos por la esposa, vamos a ir a los esposos, vamos a ir a los hijos, vamos a ir a los padres. Así que en el contexto de la familia, esposa que está aquí, usted está llamada a moldear o a modelarle a sus hijos lo que es la actitud de sumisión. Respetando el liderazgo de su esposo, animándolo, siendo ayuda idónea, siendo ejemplo a sus hijos de lo que es una actitud de sumisión. Ahora bien, dice el pasaje, no solo dice que deben estar sujetos a sus maridos, sino te dice cómo deben estar sujetos. ¿Qué dice el pasaje? Como al Señor.
Y él relaciona la sujeción de ustedes o de la iglesia con el Señor, con la sujeción a sus esposos. Así que, hermanas, en la familia usted moldea o modela la sujeción de la iglesia a Cristo cuando con corazón sincero usted se sujeta a su esposo. Ahora bien, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no solo les dice cómo, sino que también le da razón a las esposas de por qué deben sujetarse a sus maridos en la familia. Y dice diciendo, porque el marido es que dice la palabra, es cabeza de la mujer. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis corto, no voy a distraerme, pero para aquellos cristianos, entre comillas, progresistas, que han definido aquí cabeza no como autoridad, sino como fuente, ni siquiera en una lectura sencilla tiene sentido esa interpretación. Porque en la academia de muchos seminarios liberales dicen, no, eso ahí cabeza, es café, y eso es fuente, es que del hombre viene la mujer de la costilla, no es autoridad, eso no tiene que ver con autoridad, simplemente que la mujer sale del hombre, como que la fue de la costilla. Y aunque eso es cierto, no tiene sentido a la luz de Efesios, ni ninguna palabra como cabeza en otros lugares donde se utiliza. De hecho, en Efesios 2 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, no, sí es su fuente, pero también su autoridad, y que está sobre todo principado. También en Romanos se usa la misma palabra, que nosotros debemos estar sujetos al gobierno. Esa misma palabra sujeción es la que se usa y hay una referencia de autoridad igualmente. En todos los contextos donde se usa la palabra cabeza hay una referencia a autoridad. No solamente fuente, pero simplemente quiero cerrar el paréntesis para, si por si acaso han escuchado eso, no tiene sentido a la luz de la interpretación de las Escrituras. El punto es que Dios le ha legado, esposa, que estás aquí, a tu esposo el liderazgo de tu hogar, no es a ti. Ese es el diseño de Dios. Eso es lo que Dios ha establecido. No yo, no la iglesia, su palabra. Y no se vale decir, él es la cabeza, pero yo soy el cuello. ¿Has escuchado eso? Aunque se dice en forma de relajo, ¿verdad? No, él es la cabeza, pero yo soy el cuello. Aunque se dice de manera de relajo y nos reímos y todo lo demás. No nos permite la palabra decir eso porque la comparación aquí es de Cristo y la iglesia. Si nosotros tomamos un papel de cuello, que no es otra cosa, manipular la voluntad del hombre. Ese es el cuello, manipular para dónde va el hombre. Si usted dice, yo soy el cuello, entonces estaríamos diciendo que la iglesia puede manipular a Cristo y la autoridad de Cristo. Y eso no corresponde con lo que el Señor nos está dando en su palabra. Más bien, es decir, Él es la cabeza y yo estoy unida a Él como el cuerpo, como la iglesia está unida a su cabeza, completándolo y siendo instrumento de su liderazgo como el cuerpo sirve a la cabeza. Eso sí, mis hermanos. Esposa, en el diseño divino que Dios ha dado para la familia, tú no eres llamada a ser cabeza, sino a someterte a tu marido como la iglesia se somete a Cristo. Y esto no es muy popular que lo digamos hoy, pero hermanas amadas, sé que quizás algunas en sus corazones dirán, es que es muy difícil esto, y claro que lo es, porque en tu naturaleza pecaminosa luego de la caída, el pecado para ti va a ser querer dominar y manipular a tu esposo, lo dice Génesis. Además, porque tu marido tampoco es Cristo. Tu marido es un hombre que tiene pecado y en muchas ocasiones su forma de actuar, de hablar y hacer las cosas no te dan ganas de someterte a nada. Esa es la realidad. No estamos hablando, ¿verdad?, de peces de colores. Quizás tu marido no te facilita la sujeción en ocasiones. Pero a pesar de todo eso, el mandamiento sigue siendo el mismo. Y el pasaje nos da una gran motivación, esposas, para que ustedes puedan vivir según el diseño y el rol que ha dado para la mujer en la familia. ¿Cuál es esa motivación? Míralo ahí lo que dice versículo 23. ¿Qué dice? Perdóname. Dice, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Mire la motivación. Siendo él mismo el Salvador del cuerpo. O sea, que en medio de que este mandamiento difícil para ustedes, mujeres, y tranquila que vamos para los esposos ahora, pero en medio de este mandamiento difícil, esposas que están aquí, de sujetarse a sus maridos que están en una condición todavía caída, Dios le da en medio de ese mandato el evangelio a ustedes.
Y le dice que Cristo es el Salvador del cuerpo. Él mismo es el Salvador del cuerpo. Por lo tanto, Dios te anima hoy a ti con este mandamiento, recordándote el Evangelio. ¿Usted sabe por qué? Porque usted lo necesita con toda su fuerza. Jamás podrás vivir a la luz de su palabra en tus propias fuerzas. Someterte a tu marido en tus propias fuerzas. Tú necesitas el Evangelio todos los días, esposa que estás aquí. Todos los días. Somos débiles. Pero el mensaje del Evangelio nos empodera en su espíritu para vivir a la luz de la palabra de Dios. Así que, hermanas, ahí dice que hablando de Cristo, es el mismo el Salvador de la iglesia. Hermanas, escuchen esto, hermanas. Cristo es el Salvador de su iglesia, de su cuerpo. ¿Y cómo Cristo se constituyó Salvador de su cuerpo? ¿Cómo? En una actitud de sujeción al Padre. Por lo tanto, mis hermanas, la sujeción no es ajena a Dios. Porque Jesús, Cristo, siendo Dios, modeló lo que es la sujeción para ustedes, hermanas. Modeló la sujeción. Dios no es ajeno a la sujeción, al sometimiento. Cristo, el autor de la creación, Dios eterno con el Padre, se sujetó a la voluntad del Padre. El 3 veces santo, exaltado sobre la creación, que gobierna en el mundo, el Dios infinito, que jamás podremos agotar su conocimiento, el Hijo de Dios se sujetó a la voluntad de su Padre. Se sometió para cumplir su voluntad, para salvarte a ti. Cristo no es ajeno a la sujeción, porque Él mismo se sujetó. De hecho, en el pasaje que vamos a memorizar, si usted sigue leyendo, mira lo que dice. Haya pues en ustedes la actitud que hubo también en Cristo, el cual existía en forma de Dios, pero no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De qué Cristo se despojó? ¿De su divinidad? No, Él es el Hijo eterno de Dios. Él no dejó de ser Dios cuando se encarnó. Eso es bien importante. Pero ¿saben de qué se despojó Cristo? Además de cubrir su gloria y de la majestad que tenía, se despojó de su prerrogativa soberana y se sometió a la voluntad de su Padre. Al punto que cuando leemos Juan, él dice, nada hago por mi voluntad. Todo lo hago por la voluntad de mi Padre. Y esa sujeción al Padre, Cristo se sometió a las limitaciones del cuerpo humano, se sometió a padres pecaminosos, se sometió al gobierno de Roma, al punto que su propio pueblo le pidió la muerte, y el Hijo de Dios se sometió al escarnio de su propio pueblo, la burla, los golpes, los clavos en la cruz, la madera, y todo eso con el gozo puesto delante de él, sabiendo que estaba cumpliendo la voluntad del Padre para salvarte a ti y a mí. Esposa que estás aquí, lo hizo para salvarte de tus pecados. Y yo te pregunto, ¿no es motivación suficiente para entonces obedecer este mandato? De que vivas en sujeción a tu esposo. ¿Habrá un esposo tan difícil como la cruz de Cristo? ¿Habrá una de ustedes sin pecado como Cristo que no merezca vivir a la luz de la palabra en este contexto? No, mis hermanas, yo sé que no. Y el Padre, cuando habla de Cristo en su sujeción, ¿sabe lo que dice desde el cielo? Este es mi Hijo amado, en Él me complazco. En Él me complazco. Oh, amada, tú estás en Cristo, su aprobación es la tuya, ese Hijo amado, en Él me complazco. Eres tú, porque estás en Él. No es que tú ganas el favor de Dios por la obediencia. No es que tú ganas el favor de Dios por cuán sometida era tu esposo. Ya por los méritos de Cristo eres salva. Pero ese mérito de Cristo, ese evangelio nos mueve a vivir en su palabra. Y yo quisiera dar algunas aplicaciones prácticas, esposa que está aquí. Porque dice el pasaje, sometiéndonos en todos. Por lo tanto, tú debes preguntarte, ¿quién manda en tu casa? Sinceramente, piensa. Piensa esto, una pregunta tricky. ¿Quién manda en tu casa? ¿Quién es el líder de tu casa? ¿Quién toma las decisiones? Si tú dices, yo soy la que mando en casa, deberías arrepentirte de eso. ¿Sí? Deberías arrepentirte de eso.
Porque no es el modelo, no es el diseño de Dios para tu vida. Eso no honra a Cristo. Y sé que hay esposos que no han desarrollado su liderazgo, o un liderazgo piadoso, y ustedes han dado el paso para tomar el liderazgo de él. Yo lo sé. Pero ¿qué tal si en vez de ustedes tomar la batuta de las decisiones de la casa y tomar toda la casa y hacerlo tú y tomar las decisiones, animas y ayudas y confías en tu esposo para que asuma su rol? Mientras más tú acapares, el pecado del hombre, ¿sabes cuál es? Sentarse para atrás de un mueble y que tú corras todo. Ese es el pecado del hombre, relegar el liderazgo. Y mientras más tú asumas el liderazgo, más él se echa para atrás. ¿Qué tal si revertimos ese diseño que trajo la serpiente? Es el diseño de la serpiente, por el diseño de Dios, y animamos a nuestros esposos en su rol para que digan, mira papi, aquí no me estás liderando, ayúdame en esto, mira, puedes liderar de esta manera. Aquí estoy viendo, esposo mío, aquí estoy esto, y con paciencia ayudas a tu esposo a que tome las riendas de tu hogar. Hasta donde te sea posible. Tú puedes pedirle a tu esposo en áreas donde él no está liderando que lo haga. Quizás en la crianza de tus niños, quizás en la finanza, quizás en la organización de la casa, quizás en las decisiones que hay que tomar. Ora, sé paciente. Dios contesta las oraciones conforme a su voluntad, y yo sé que esta es su voluntad para tu vida. Algo importante aquí, a lo mejor tú eres buena, qué sé yo, organizando en los números, eso es bueno. Que te desarrolles en tu matrimonio en algunas áreas específicas. Pero igual, honra a Cristo, permitiendo que tu esposo de alguna manera lidere esas áreas también. Y puedo dar el ejemplo mío, mi esposa es contable. Mi esposa sabe de números, de tablas, y ella se encarga de hacer toda esa organización. Pero antes de tomar la decisión financiera, dice, mira, esto es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Y de esa manera práctica, yo puedo liderar esa área, aunque ella haga todo lo demás. Y no fue así siempre. Fue cuando entendimos el diseño de Dios para el matrimonio. Yo cómodo, fíjate, haz tú todo lo que sé yo. Ella allá, yo acá. Hasta que el Señor nos confronta. Y hay muchas otras áreas en que tenemos que crecer. No estoy diciendo que hemos crecido en todas. Esposa, si tu esposo es cabeza, respétalo como tal. Estas son aplicaciones prácticas. No le levantes la voz. Menos delante de tus hijos. No lo insultes. No lo irrespetes con palabras, gestos de desprecio. No lo trates como un niño. No te burles de tu esposo. Él es cabeza, él es autoridad. Delante de todos, elogia a tu esposo. En casa, habla con él. Con respeto, dile dónde tiene que... Hay debilidades, dónde están las cosas que hay que arreglar. Muchas veces nuestras esposas son la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¡Qué bendición! Esposa que está aquí, tus hijos necesitan ver un modelo de sujeción bíblica. Lo necesitan. Porque ellos serán esposos también o esposas. Y ellos van a replicar lo que aprendieron en casa. Y recuerden una vez más, la familia fue creada por Dios. Fue creada por Dios. Y en su diseño divino, las esposas están llamadas a proveer un ejemplo de sumisión de Cristo y ser ayudas idóneas. Tus hijos lo necesitan urgentemente. Otra forma que se puede ver la sujeción bíblica: recibir amor, cuidado, provisión de su esposo, proporcionar ánimo, apoyo en las ideas e iniciativas de tu esposo para dar visión y dirección a la familia, resistirte a la tentación de tomar el control y manipular a tu esposo, resistir el impulso de minar su liderazgo, adecuar los gastos y las prioridades que su esposo ejerce. Perdóname, adecuar sus gastos y las prioridades que lo que han acordado juntos como esposos para la dirección del hogar. Y algunas aclaraciones, mi hermano. Este mandato de las esposas someterse a sus propios maridos como el Señor no dice que el marido someta a la esposa. Ahí no dice que el hombre debe someter a la esposa. Ahí dice que la esposa se sujete. Es un mandamiento, es un trato de Dios con cada una de las mujeres. Así que, hombre, no nos manda a nosotros a sacar la vieja confiable. La Biblia dice que tú te sometas. Estás pecando. Estás manipulando a tu esposa con la palabra de Dios. ¿Cuántos hemos caído en eso? Tampoco esto es que el esposo es el amo de la esposa y la esclava y ella es una esclava de él, para nada. Porque ambos son
iguales en dignidad y valor. No hace el esposo como un amo. No pide a la esposa que se pierda a sí misma. Esto no hace que la esposa deje de tener gustos particulares o su identidad, no. No es que la mujer se pierda en su esposo. Ella tiene una particularidad. Dios la creó con unas características particulares que ella debe preservar. No significa que la esposa no tenga nada que aportar o hablar o las decisiones. No, para nada. Porque el liderazgo del esposo es servicial, como vamos a ver. Y no implica tampoco que la esposa deba permitir el abuso emocional, verbal o físico. Eso debe ser detenido, debe ser hablado, debe ser aconsejado en caso de que esté ocurriendo. La Biblia no te llama a eso, esposa, tampoco. ¿Y qué de las solteras? Porque no todos son esposas. A mis hermanas que no están casadas, también hay una aplicación, aunque distinta de este pasaje, porque fueron creadas mujeres igualmente. Fueron creadas por Dios como mujer. Y hay instrucción también, hay cosas que se extienden no solamente a las mujeres casadas, sino también a las no casadas. Ustedes sirven a su esposo, el Señor, igualmente como mujeres. Y en 1 de Pedro 3:3 dice que el adorno de ustedes no sea el externo de peinados ostentosos, joyas, horas, vestidos lujosos, sino que sea que él procede del interno corazón, del adorno incorruptible, de un espíritu tierno, sereno, el cual es precioso delante de Dios. Eso es para las esposas, pero también para cualquier mujer que no es esposa hoy. Por lo tanto, son llamadas también a desarrollar un carácter tierno, sereno y manso. Ahora bien, esposas, Pablo no se queda en esos 4 versículos, sino que hay 9 versículos más para los hombres ahora. Así que trague bien, apunte, anote, porque el texto continúa hacia los esposos ahora. Y tiene, en vez de 4, 9 textos, 9 versículos para nosotros. Así que veremos en segundo lugar el diseño divino del esposo en la familia. Mira lo que dice aquí. Versículo 25. Perdóname. Sí, 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y debemos notar que nos equivocamos y comenzamos ahí a aplicar la parte de los hombres. ¿Por qué nos equivocamos? Porque ya en el verso 23, léanlo conmigo, Pablo está diciendo de manera indirecta o le está dando un rol de manera indirecta al hombre, que es el rol de liderar. Porque marido, usted es cabeza de la mujer. Porque el hombre es cabeza de la mujer. Por lo tanto, antes de entrar en el verso 25 para hablar del amor del esposo hacia la esposa, ya en el versículo 23 hay una implicación de que el marido es cabeza, por lo tanto es líder del hogar. Esta palabra cabeza es una referencia a gobierno, liderazgo, implica dar dirección, vigilar, cuidar, proteger, proveer, dirigir, administrar y la responsabilidad de la familia. Es autoridad delegada de Dios para el hombre. Para que le usemos, hombres que están aquí y esposos, para los propósitos de Dios. Es una autoridad delegada. No es una autoridad que sale de mí, es que Dios me la da y yo la administro. Dios me va a pedir cuenta de cómo yo usé la autoridad de mi familia. Ese es el punto, hombres que están aquí. Nos encanta sacar la carta de la cabeza, pero eso te hace más responsable delante de Dios del estado del alma de tu esposa, del estado del alma de tus hijos, del estado de tu casa. Porque tú vas a ser responsable delante de Dios. Es una autoridad delegada. Mujeres, créanme que ustedes no quieren esta responsabilidad. Hombres que están aquí, ustedes son esposos, son llamados a ser cabeza y eso es una gran responsabilidad y Dios nos pedirá cuenta. En Génesis 3, 8 al 11, no tienen que leerlo, pero apúntelo. Cuando el hombre, la mujer y el hombre caen, dicen que oyeron al Señor que se paseaba en el huerto el fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto, pero el Señor llamó ¿a quién? A Eva. Al hombre. Y dijo, ¿dónde estás? Y él le respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Yo no sé ustedes, pero yo estuviese temblando. ¿Y usted cree que Dios no nos hará esa pregunta a nosotros como esposos? Y Dios le pregunta al hombre, no a la mujer, ¿tú has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras?
Hombre, sí, eres cabeza. Claro que sí. Pero rendirás cuenta al Señor de tu liderazgo. No eres cabeza para tus deseos caprichosos, ni para tus compras exclusivas, ni para manejar las cosas como te da la gana. ¿Usted sabe por qué? Porque la autoridad que Dios nos da nos dice el cómo la vamos a manejar. Mira lo que dice ahí, el versículo 25. Ahora sí, somos líderes, somos cabeza. Sí, claro que sí, pero hay una forma en que lideramos. Maridos, amen a sus mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Como cabeza, Dios nos ordena que amemos a nuestras esposas. Y ese en el diseño de la familia, sus hijos necesitan ver eso. No solo la sujeción de tu esposa, sino el liderazgo del esposo. Los hijos necesitan ver eso. Necesitan ver el amor del papá a mamá. Ese es el diseño de Dios para la familia. No solamente los hijos, sino el mundo necesita ver eso porque el matrimonio es una carta del evangelio al mundo. Y la palabra que Pablo usa aquí para que amemos, dice es agapao. No usó la palabra eros, que era la esperada en el tiempo de Roma. No es un amor erótico que está hablando ahí. Es agapao, expresa amor desinteresado, un amor a conciencia que se compromete a velar por el bienestar de la persona amada. Escucha, esposo que está aquí. Sea cual fuera el costo personal. Sea cual fuera el costo personal. El esposo somete sus intereses a las necesidades de su esposa y se somete a ella por reverencia a Cristo en ese sentido. Y hermanos, esto era completamente radical y por eso hay que traer una nota de contexto, porque esta carta no fue escrita para la iglesia bíblica Metro, fue escrita para la iglesia del primer siglo en Éfeso. Y este punto de que el hombre debe amar a la mujer como Cristo ama a la iglesia, debió volarle las cabezas a todas esas personas allí en el primer siglo. ¿Usted sabe por qué? Porque en el mundo romano esto era una novedad. Creámonos o no, la cultura impacta a la iglesia. Y recuerden que estos hermanos de Éfeso vienen de un mundo grecorromano, con costumbres, con cultura, vienen a la iglesia y Dios viene a sacar todas esas impurezas del mundo, de la cultura, cómo deben ser las cosas. Y mira los pensamientos del mundo sobre la mujer en ese tiempo. No, porque hoy día, no quiero entrar en ese tema, hoy día la iglesia es machista, opresora. Mire, mis hermanos. En el mundo romano, miren los pensamientos seculares acerca de la mujer, Miren los pensamientos seculares. En el siglo VI, Simónides dijo de las mujeres que es la peor plaga que ha hecho Zeus. Que la mujer que es más respetable parece justamente la que resulta ser más culpable de toda atrocidad. Ese era el pensamiento hacia la mujer del primer siglo. Valero Máximo de Roma comenta de algunas historias de las relaciones de hombres con mujeres que tuvieron aquel tiempo. Hermano, esto está en la historia, esto no lo estamos inventando. Este nombre es difícil. Ignatius Metellus tomó un garrote y mató a golpes a su esposa porque ella había bebido vino. Y no solo la acusaron por crimen, sino que nadie lo halló culpable por hacer eso en Roma. Otro que se llama Sulpicius se divorció de su esposa porque la encontró al aire libre con la cabeza descubierta. Una penalidad estricta, pero con cierta lógica según la ley romana. Porque él le dijo que solamente ella podía mostrar su belleza a él, a sus ojos, y con innecesaria provocación invita la mirada a alguien más, debe ser suspendida, debe ser castigada. Y se divorció de ella. Otro que se llama Quintus Antitus Vestos. Sorry por los nombres. Sintió lo mismo al divorciarse de su esposa porque la había visto conversando en público con otra mujer, en libertad común. Y mira lo que hizo, no porque ella había hecho algo, sino para evitar que lo hiciera, castigó a su esposa físicamente para que dijera, si lo cometes te lo voy a hacer de nuevo, es para que sepa que es lo que te viene y no lo vuelvas a hacer. Así se trataba a la mujer en el primer siglo. Y cuando Cristo viene, y en su ministerio hay mujeres, cuando Cristo viene y en el ministerio de los apóstoles hay mujeres,
Y cuando Cristo viene por medio del Evangelio y redime a hombres y mujeres y vuelve lo que en Génesis había hecho, volver el valor de la mujer a la dignidad que correspondía según el diseño, porque fue creada imagen de Dios igual, hombre y mujer. El Evangelio puso en el lugar correcto a la mujer en la historia. Fue el cristianismo que le dio dignidad a la mujer y los derechos que conocemos hoy. También en el judaísmo sin Cristo, porque sea judío no quiere decir que era piadoso o cristiano. Habían 10 deberes de los esposos hacia las esposas. Incluía cuidado de salud, funeraria, comida, sustento, pero no incluía amar a la esposa. Eso no estaba como los deberes de un judío hacia su mujer. Y esta era la cosmovisión normativa de la iglesia del primer siglo en Éfeso. Y Pablo le dice, en medio de todo eso, marido, ustedes deben amar, agapeo, de la manera agapeo, sacrificialmente a su esposa. Eso debió volarle las cabezas. No solamente a la iglesia, sino a la cultura que estábamos rodeados. Dice el versículo 26 que Cristo se dio a sí mismo por la iglesia para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua. O sea, esta palabra que dice que Cristo se dio, nosotros tenemos que hablar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, que se dio por ella, no es otra cosa que entregarse, hombre, que estás aquí. La forma en que Cristo amó a su iglesia fue completa. Se entregó completamente, sin reserva. Se humilló, dejó sus beneficios al lado, su gloria. Se sometió a la voluntad del Padre. Consagró a su iglesia. La apartó, la santificó. Y dice que para presentársela sin mancha y arruga de una manera glorificada. De esa manera Cristo va a presentar a su iglesia. Y dice que el amor del esposo a la esposa debe imitar esa misma intención. Consagrar a nuestras esposas y presentarlas de manera gloriosa, no solamente a Dios, sino a nuestra familia. Esta es la forma que un hombre debe amar a la mujer, según el pasaje. Como a su propio cuerpo. Como a su propio cuerpo. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Ningún hombre de los que estamos aquí aborrecemos nuestro cuerpo. Lo cuidamos, lo sustentamos, nos alimentamos, nos bañamos, nos aseamos, buscamos comodidad, buscamos nuestro beneficio, que estemos cómodos. O usted se sienta en una cama de clavos. Así vamos a sentarla ahí. ¡Ah! No, usted nunca hace eso. Usted se mete en situaciones incómodas a propósito. No, usted no hace eso. Usted pasa hambre a propósito, a menos que esté ayunando. Sí, para rebajar, sí, pero tiene una intención también, una motivación. Tiene un propósito. Pero usted pasa por penurias a propósito. No, nosotros no hacemos eso. Nos sustentamos a nosotros mismos. Así mismo dice Pablo que nosotros como hombres debemos amar a nuestras esposas. Algunas aplicaciones prácticas de esto, hombres que están aquí, esposos. Hay muchos que están dispuestos a decir, sí, yo estoy igual que Cristo, yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi esposa. Si alguien entra por ahí con un arma y apunta a mi esposa, yo creo que todos aquí vamos a correr a defenderla. Y el que no, pues después de esa reunión los comulgamos. Yo entiendo que todos vamos a defender a nuestras esposas, porque es nuestro instinto protector. Pero estamos dispuestos a morir por ella, pero no a levantarnos por la noche a buscarle un vaso de agua. ¡Qué mamey! Estamos tan dispuestos en lo imaginativo. Estamos tan dispuestos en lo que no va a ocurrir, que nos parecemos a los ambientalistas que quieren salvar el mundo de las amenazas que se inventan. Y nos sentimos morales por eso. No, mis hermanos. No es estar dispuestos a dar nuestra vida cuando venga un asaltante y nos tiremos, ay, te voy a salvar. Es que estemos dispuestos a levantarnos del mueble cuando llegamos cansados y queremos servir a nuestras esposas. Ahí es que se ve la disposición de amar como Cristo. Como dicen por ahí, con la boca es un mamey, y es con las acciones que nosotros mostramos nuestra disposición sacrificial hacia nuestras esposas. Esposo, el amor hacia nuestras esposas debe verse todos los días en las formas y las maneras en que nos sacrificamos en lo cotidiano por ellas, no en nuestra imaginación hipotética de dar nuestras vidas por ellas.
Debe ser un amor consagrado como Cristo. Cristo ama a su iglesia, a ninguna otra más. El amor de Cristo es exclusivo a su iglesia. Nosotros como hombres, nuestros gestos, nuestras miradas, nuestros afectos son exclusivos hacia nuestras esposas. Y a ninguna otra más. Nuestro amor debe resaltar la gloria de Dios en ella. Los atributos buenos que Dios le ha dado. No criticarla, no menospreciarla, no hacerla sentir menos. Que mucho nos encanta para dominar, hacer sentir menos a nuestras esposas. Y digo nos porque todos estamos ahí en ese barco. ¿Ese no es el liderazgo que Dios te dio piadoso sobre tu esposa? Dios nos dio un liderazgo como el de Él, servicial, que lo demostremos con nuestras palabras, acciones, que hagamos sentir amada a nuestras esposas, sentirlas únicas y especial como el amor de Cristo por la iglesia. O Cristo dice, te amo, iglesia, imagínate cómo. O nos muestra cada día su amor y su gracia. Algunas formas prácticas, hermanos, porque debemos, la palabra es práctica. Se ve cuando estamos dispuestos a escucharla, cuando no estamos cansados. Creo que Gaby dijo algo de eso. Dispuestos a cambiar esas malas costumbres. Que muchas malas costumbres, manía, tenemos. Cuando la tratamos como a vaso más frágil. No es que la mujer sea frágil. Y después de un parto yo no puedo decir eso jamás. A nosotros nos da un flu y estamos que nos morimos. Después de dar un parto, la mujer no es un vaso, no es frágil. La fortaleza de ella es distinta a la nuestra. Que nosotros tenemos una anatomía más. Sí, eso sí. Claro que sí, somos distintos por la anatomía y tenemos más fuerza bruta. Claro que sí. Pero la palabra dice que lo tratemos como a vaso más frágil, con ternura, como a coherederas de la gracia, como delicadeza. De esa manera estamos amando como Cristo amó a la iglesia. Otra manera práctica. Cuando buscamos satisfacer sus necesidades de afecto y afirmación. Te compré un shirt, nena. Consólate con eso, agradece. Pero ella no está buscando que le compres un church, un biscuelado. Ella quiere tu afirmación y tu amor. Que la haga sentir, ella tiene la necesidad de sentirse amada. Por eso no dice, esposas amen a sus esposos, aunque deben amarlo. Pero dice, esposos amen a sus esposas porque ellas tienen una necesidad dada por Dios de sentirse amadas. Esa pregunta a las 3 de la mañana, ¿tú me amas? Nosotros no preguntamos eso. Nosotros buscamos respeto, ¿no? Que nos respeten, que nos hagan sentir hombres. Y eso es normal, ahí lo dice. Por eso dice, ama a su mujer y respeto a su esposo. Eso es bíblico. Hermanos, amamos a nuestras esposas cuando las protegemos por medio de la palabra y la oración. Y aunque podemos hacer valer las enmiendas, podemos tener nuestras almas y defenderlas de peligro, la mejor manera de defender a nuestras esposas es siendo hombres de la palabra de Dios. Hombres llenos de la palabra de Dios, porque somos hombres que vamos a santificar a nuestras esposas con nuestras acciones. Como decía Gaby Correa también, es imposible cumplir este mandamiento si primero nosotros no estamos llenos del Espíritu. Ellas necesitan hombres llenos de la palabra, llenos del Espíritu, para ser lideradas por liderazgo piadoso. Y tú amas a tu esposa cuando la proteges por medio de la palabra, la oración, como estamos aprendiendo los miércoles los hombres, hombre como intercesor de oración por sus esposas, hombre como juez de las cosas santas que hemos aprendido, intercediendo por ella. Amamos a nuestras esposas cuando proveemos y las sustentamos y las cuidamos, proveyendo lo necesario para ella con nuestro arduo trabajo. Y si tenemos que trabajar doble turno, trabajamos doble turno. Y si tenemos que trabajar más, trabajamos más. Pero no para comprarnos unos aros brillosos de 4,000 pesos fuera de tiempo. Bueno, si lo puedes hacer y no afecta la finanza, pues, qué sé yo. Yo no lo compraría, yo no me gustan los aros, pero cada cual con su tema, ¿verdad? Pero no es para eso, no es para nuestros caprichos. Es para que nuestra familia esté bien provista. Y para darle testimonio también a nuestra esposa y a nuestros hijos de dónde están nuestras prioridades. Usted como hombre del hogar y como líder del hogar, como usted usa su dinero, le está diciendo a su familia, estas son mis prioridades.
Yo me pregunto si estarán también en el reino de Dios o en este mundo. Como pastor, ¿verdad? Siempre. Amamos a nuestras esposas cuando las tratamos como coherederas de la gracia. Dice, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, dando honor a su esposa. Las amamos cuando lideramos y cuando tomamos la iniciativa, ¿saben qué? En la reconciliación. Cuando las cosas están mal en tu casa, esposo que está aquí, usted es responsable de dar el primer paso para la reconciliación, no ella, delante de Dios. ¿Es usted? Que Dios a veces toca su corazón y ellas empiezan la conversación. Qué bendición. Dios te está dando, mira, vente papito, estás muy inmaduro todavía, vente. Somos nosotros que tenemos que vencer primero ese orgullo que no nos deja decir perdóname, mi amor, te ofendí. Somos nosotros los responsables de hacer eso, como hombres. Queremos liderazgo. Ese es el liderazgo. Ese es el liderazgo que Dios nos ha dado. Un liderazgo. ¿Qué hizo? ¿Cristo esperó por ti para que tú vinieras donde Él? No. Tú rebelde contra Él, Cristo vino a ti a salvarte. Hombre que estás aquí, de esa misma manera, y es tu llamado a la reconciliación, a tomar liderazgo de la reconciliación. Amas a tu esposa cuando te concentras en cumplir tu deber y no exigirle a ella que cumpla el de ella. Somos muy bíblicos. La Biblia dice que te sometas. Y nos olvidamos de los 9 versículos que nos toca a nosotros. Cuando usted viva esos 9 versículos, ahí usted le va a facilitar el sometimiento a ella y Dios pregará con ella. Tú no eres Dios. A quien está ofendiendo es a Dios si no está sometiéndose, no es a ti. Pero lo cogemos personal, ¿verdad? Lo cogemos plural. No me estoy saliendo de la ecuación. Esposo que está aquí, en el diseño divino de la familia cristiana, que es lo que estamos hablando, tú eres responsable de mostrarle a sus hijos cómo se ve el amor de Cristo que cubre con gracia. Tú eres ese responsable. Que cede, que cuida, que protege, que reconcilia. Tú eres responsable en tu familia de mostrarle al mundo y a tus hijos cómo es el amor de Cristo en tu casa. Y para eso requiere una dosis de mansedumbre y humildad, hombres que están aquí. Porque somos duros como piedra. ¿Y qué de los hombres solteros? De la misma manera están llamados a ser hombres piadosos, santos, creciendo en liderazgo espiritual, administrándose ellos mismos, preparándose para cuando Dios también le dé, como dicen por ahí, la sierva. Hombres que estén metidos en la palabra, hombres que estén metidos en la oración, hombres que sean buenos sacerdotes y administren bien lo que Dios les ha dado, para que cuando Dios le conceda en su gracia ser esposos, sean esposos que glorifiquen a Dios y no a sus propios deseos. Hombre, Cristo es nuestro mayor ejemplo de amor. Es nuestro mayor ejemplo de amor. Porque hay esposos que me dirán aquí es que tú no conoces a esa mujer. Ella es buena en esta área, buena en esta, pero es dura en esta. No sabes lo mucho que se queja, no sabes lo orgullosa que es, no sabes cómo manipula, no sabes cómo la se ingenia para tomar el control. Oye, esposo, mira a Cristo nuevamente. La dosis para nuestras esposas es la misma, la dosis para nosotros es la misma. Mira a Cristo, el Dios encarnado, vino a ser para ser un esposo fiel a una iglesia que no ha sido fiel. Porque tú y yo somos la iglesia. Y todo eso, ¿tú crees que es difícil manejar a tu esposa? ¿Vivir de esa manera? Cristo lo vive día tras día contigo. Y ha prometido hasta el fin amarte. Hombre que estás aquí. Como cantamos hoy, Él es nuestro gran sacerdote, intercesor. Hasta el fin. Cristo es suficiente cuando pensamos que no podemos cumplir nuestro rol como hombres en nuestra casa. Cristo es suficiente, podemos mirar el evangelio. ¿Sabe cuándo se nos hace difícil a la mujer la sujeción y al hombre el liderazgo piadoso? Cuando dejamos de mirar a Cristo. Ahí. ¿Estás teniendo problemas con eso? Check. Mira dónde estás mirando. Mira de qué te estás llenando. Mira en qué estás meditando en la semana. Mira dónde están tus afectos.
porque tú necesitas esa gracia y yo también la necesito. Mis hermanos, solo un hogar que lleve a cabo este tipo de diseño de la mujer, de la esposa, sometiéndose a su esposo, y este diseño del hombre divino, amando a su mujer como Cristo amó a la iglesia, entonces será el terreno fértil para nosotros como hombres y mujeres instruir a los hijos en el camino del Señor, porque tendremos la autoridad moral para hacerlo y porque ellos verán el ejemplo de cómo se ve eso. Por eso, en último lugar y mucho más breve, veamos la paternidad divina en la familia. El mandamiento a los hijos a honrar a los padres sugiere que los padres también den ocasiones claras para que sus hijos les honre por su ejemplo, que su honra sea ganada en ese sentido. Aunque no sea ganada, están llamados los hijos a someterse a sus padres, a obedecer a sus padres. Pero también el mandamiento reta a los padres de que esa honra con cómo ellos vivan, los hijos también puedan recibirla y hacerles su obediencia y sometimiento mucho más fácil. ¿Cómo vamos a mandar a nuestros hijos a ser sujetos a nuestras órdenes cuando tu esposa no eres sujeto a tu esposo? ¿Cómo vamos a decirle a nuestros hijos, ama a tu hermana, ama a tu papá, haz esto cuando yo no le demuestro a mi hijo cómo es amor, cómo se ve el amor, cómo yo perdono? No tiene sentido. No hay fórmulas mágicas, solo un matrimonio fortalecido por el Evangelio puede brindar terreno fértil para que los hijos crezcan obedeciendo a Dios. Porque ellos son la primera audiencia, tus hijos. Están en primera fila de cómo se ve el Evangelio en la vida práctica. Y como dicen por ahí, las palabras gritan más que tus acciones. Las acciones gritan más que tus palabras. Y por mucho tiempo, hermanos, se nos ha vendido la mentira de que los hijos necesitan una casa más grande, un cuarto para cada uno, un televisor más grande, una tableta, todas las aplicaciones. Por mucho tiempo hemos creído la mentira de que ellos necesitan esas cosas para ser felices, cuando lo que ellos realmente necesitan, tus hijos, los hijos de cada padre que está aquí y cada madre que está aquí, lo que ellos necesitan es ver un padre que ame como a Cristo, ama a su esposa, y que vea una madre que se sujeta a su esposa como la iglesia se sujeta a Cristo. Si ellos ven eso en tu casa, ellos tienen todo, ellos lo tienen todo para ser hombres y mujeres piadosas de bien en esta sociedad. Ellos no necesitan ir a Disney, necesitan el Evangelio en tu casa. Necesitan ver padres que vivan el Evangelio en sus hogares para que sus vidas sean transformadas por Cristo. No nos comparemos con otras familias, con lo que tienen otros niños, no se compare. Mire la cruz nuevamente. ¿Para qué queremos niños con grandes casas, con camas grandes, con grandes experiencias, con grandes trofeos, con grandes retos académicos, si al final nuestro testimonio fue un impulso para que se perdieran? ¿De qué vale ganar el mundo entero y que pierdan su alma? ¿De qué vale? Tu relación con Dios, padre que está aquí, madre que está aquí, y con la comunidad de fe, porque esto no es una fe aislada, esto es en comunidad, afectará directamente a tus hijos. Y no es en vano que la Escritura afirma lo siguiente. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Que Dios visita la maldad de sus padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Escuchando un pastor acerca de esto, decía que lo que está diciendo el pasaje es que hasta 4 generaciones los pecados de los padres se van traspasando sobre los hijos, y Dios castiga la maldad de esos hijos porque aprendieron los pecados de su padre. Hoy usted tiene conductas pecaminosas que vienen de generaciones atrás. Pero hay esperanza, porque dice el pasaje más adelante, hay esperanza. Que hago misericordia de millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Él hace misericordia de millares. De millares. Oh, mi hermano, no sé si usted, para terminar, no tengo reloj, se los dije, no sé cómo voy. Para terminar, como dicen los predicadores, y se darán 10 minutos más. Está bien, voy a terminar ahora. Ahora sí se activaron. Para terminar, mis hermanos, tú y yo necesitamos la gracia de Dios para cumplir nuestros deberes. Tú y yo necesitamos la gracia de Dios para cumplir con nuestros deberes, hermano. La necesitamos urgentemente. Deja que vaya. Ahora sí.
Si somos honestos y sinceros, todos nosotros debemos hoy pedirle perdón a Dios. De alguna manera u otra. La realidad es que no hemos vivido a la luz de su palabra. Y necesitamos la gracia de Dios para el perdón de nuestros pecados, porque hemos fallado. Hemos pecado contra Dios de la misma manera. Y yo como predicador no estoy exento. Y en esta misma semana, meditando sobre este pasaje que iba a predicar, preparándome, Dios mostró mi pecado como hombre y cabeza del hogar en mi propia cara. Y me humilló. Y otra vez tuve que pedirle perdón a mi esposa. Yo no estoy fuera de esta ecuación, mis hermanos. Usted tampoco. Necesitamos sentarnos con nuestras esposas y nuestros esposos y decirle, perdóname. Hijos que están aquí necesitan pedirle perdón a sus padres. Padres deben también reconciliarse con sus hijos en cualquier área. En segundo lugar, necesitamos ampararnos en la gracia para depender de ella en momentos que nos quedamos cortos. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces decimos, pues voy ahora a ser un padre o una mujer o una esposa piadosa en esto. Fallamos y decimos, oh Dios, perdóname, no vuelvo y me siento mal y me retiro otra vez. Y aunque decimos con nuestra cabeza que la salvación no se pierde, actuamos para ganarla con nuestras obras nuevamente. Necesitamos esa misma gracia salvadora para que sea por gracia únicamente que nosotros vivamos esto en nuestros hogares. Nuestra alma es bien legalista. Tenemos que predicarnos una otra vez y el Evangelio. Es por gracia, es por gracia. Dios me ha perdonado, Dios me puede cambiar, Dios me ha aceptado por Cristo, no por mis obras. Pero también en tercer lugar, y en especial para aquellos que nos visitan y que están sin Cristo hoy, muchas veces vienen a Metro porque predican chévere, hay una buena comunidad, son buena gente, hay almuerzo congregacional. Pero vienen porque muchas de las cosas que decimos de aquí, ellos dicen, eso es verdad, si voy a aplicar eso a mi vida. Y lo que vienen a hacer de momento es a escoger de la Biblia cosas para hacer su vida más moral. Y yo te quiero decir algo que aquí visita, que estás en medio nuestro, que aún no te has arrepentido de tus pecados, has venido en Cristo completamente, rindiéndote completamente a Él. Dios no quiere que tú seas una mejor persona, porque el infierno está lleno de mejores personas. El infierno está lleno el infierno está lleno de ser mejores personas. Porque nadie va a ir al cielo por sus obras, ni por mejorar su persona. La única manera en que tú puedes ir a Cristo, la única manera en que tú puedes ir al cielo es confiando en la obra de Dios, arrepintiendo de tus pecados y confiando en la promesa de que Él te puede salvar sin tus obras. Sin tus obras. No solamente debes arrepentirte de tu pecado, sino también debes arrepentirte de querer ganar la salvación con tus obras. Por lo tanto, visita que está en medio nuestro, cree la promesa del Evangelio, Él te puede salvar. Reconoce tu pecado, arrepiéntete. No son personas más morales los que se salvan, son los que están en Cristo. Amén.